La bienvenida es una vez más al temporal de documentales, que es la oportunidad de Cooperativa.cl y la Corporación Chilena del Documental para poder transmitir en el primer ciclo de documentales online en el país películas que se pueden ver absolutamente gratis, sin ningún tipo de requisito. Basta con hacer clic en temporal de documentales.cooperativa.cl y se puede asistir a las funciones que duran más o menos una semana para algunos de los principales documentales chilenos en un género donde el país además destaca con producciones de enorme valor, además producciones que nos permiten entender mejor quiénes somos, nuestras historias y como vamos a ver en la película de esta semana también nuestros silencios. La película de esta semana se llama La historia o Historia de mi nombre, es una película del año 2019 que nos va a conectar con aquellos espacios de la memoria que porfiados reaparecen incluso en una sociedad que durante décadas prefirió eclipsar algunas partes de un proceso tan doloroso, tan complejo como es el que sobreviene entre una dictadura y el regreso de una democracia. Nuestra realizadora invitada es Karine Cuyul, la directora de Historia de mi nombre, y ella está con nosotros desde Chiloé. Así que para tratar de mejorar la conexión, vamos a tenerla aquí solo con su voz. Bienvenida, Karina, al temporal de documentales y a esta entrevista aquí en Cooperativa. Hola, ¿cómo estás, Paula? Muy bien, Mala señal, lo siento. no hay problema. Las señales, las señales cambian a lo largo de todo el territorio. Es parte de lo que hemos aprendido además en esta pandemia. Yo creo que es singular que estés en Chiloé para conversar de una película que cuenta tu historia y que nos va a llevar en una especie de ese ritmo pausado que tienen los recuerdos, ¿no? Cuando los empezamos a buscar y caen de pronto o en el proceso que nos toma darnos cuenta, unir una cosa con la otra, particularmente si son historias que vienen de nuestra infancia y también cuando son historias de una familia que por distintos motivos promete no contar su origen, no contar parte de su biografía. Tú nos vas a llevar desde Antofagasta hasta Queilén, vamos a pasar por distintos lugares y parte de ese moverse de un lugar a otro en el país tiene que ver con una familia que está, y quizás tú lo puedes describir mejor, que está tratando de buscar un lugar que no existe o que está tratando de despegarse de un lugar que dejó de existir. Em, la idea esa de la y como de entender que el lugar de ellos no existía fue una de las como reflexiones que tuve terminando la película. La película se grabó en 2017 y se montó, editó durante el año 2000. Y muy al final del montaje yo entendí como que en el fondo en la película lo que estaba intentando entender yo junto a mi familia era un poco eso, ¿no? Entender cuál es el lugar de uno. Fuimos una familia muy nómade, muchas veces de lugares y de paisajes súper distintos, del desierto, movernos al sur. Y finalmente como había una idea que uno puede estar errante en su propio país, como exiliado de su propia vivienda de una manera. Esa fue como una enseñanza que tuve, como Mm, que eso era algo que nos configuraba familiarmente. mm. Esta es una familia que está entonces, de alguna manera, en este exilio interno. Es también una familia que casi no tiene registros, ¿no es cierto? Tú Uh -huh. partes la película con un incendio que arrasa con todo, un incendio donde ustedes quedan mirando hacia el desierto, literalmente, ¿no es cierto? Pero esta carencia de registros es tan profunda, aquí no hay fotos, aquí no hay imágenes, que tú vas a ir a Uh -huh. buscar en las imágenes de otras personas parte de tus recuerdos y a veces vas a creer que los encuentras y no los encuentras. Y hay otros momentos en los cuales van a aparecer y te van a iluminar aspectos que a lo mejor no conocías tan bien, ¿no? Por ejemplo, la imagen de tu mamá cuando llega ella como psicóloga a un Sí. hospital y te dicen aquí se le recuerda porque a la gente buena siempre se la recuerda.
¿Puedes hablarnos del papel que tiene el archivo, los videos, las imágenes encontradas en la historia de Mi Nombre? Para mí, o sea, eh, cuando empecé a pensar en la idea de la película, había dos elementos que eran fundamentales para su construcción, y una era construir este recorrido, este viaje en auto que se iba a exterior, y por otro lado, que yo quería hacer esta recuperación de mi infancia, y esa recuperación yo la iba a hacer con los materiales, ya sea de familiares, de amigas o de gente. Y era muy importante para mí con esos archivos de otras personas, porque también remitían a, como al relato colectivo, como cómo las imágenes en nuestras memorias son compartidas también. Para mí era muy importante rescatar eso, Mm. y trabajar con esa materialidad, como los recuerdos no son solamente propios, sino que se van construyendo de manera colectiva. Y hay un retrato de la época en estos archivos Mm. y en esas familias además. Así es. Ahora, este no es un pasado extremadamente lejano, ¿no? Este es un pasado cercano. Este es un pasado que tiene lugar en el país que viene inmediatamente después del plebiscito de octubre de 1988. De hecho, tú naces ese año. Por Sí, lo tanto, este es un pasado más o menos reciente. Pero aún así, tan reciente como es, de alguna manera hay algo en tu película que lo hace parecer, no sé si lejano, pero un poco sin tiempo. ¿Coincides en eso? ¿Coincides en que de alguna manera parece un lugar sin tiempo? sí, yo creo que hay una cosa de la temporalidad que está dado por el paisaje. O sea, creo que los dos lugares, los dos escenarios, que es el desierto también, son lugares físicamente o territorios que están en su propio tiempo, como, y son dos polos súper descentralizados, centro. Y bueno, me parece, pero sí, creo que sí. Incluso la búsqueda de los lugares a los que yo volví en esa temporalidad, como que o son lugares en ruinas o son lugares que se han mantenido. Um, y bueno, yo siento igual que familiarmente, generaciones y ciertos tipos de familias quedaron un poco en esta temporalidad, como Mm. en un tiempo-espacio medio difuso. Mm. Claro, este no es el Chile de la modernidad, este no es el Chile del boom del crecimiento económico, este es, por distintos motivos, el Chile de tu infancia y por la biografía particular de tus padres, de tu mamá, de tu familia. Es un Chile que de alguna manera queda como oculto durante el proceso de transición, como se ha llamado en el ciclo Sí, político chileno. uh-huh. Sí, y eso porque yo, bueno, la película se hizo durante, no sé, lo práctico, pero venía pensando en eso desde el 2014. Y por otro lado, nosotros el 2019, en enero, y en octubre estrenamos en Valdivia Nacional, en el Festival de Valdivia. Y una semana después fue el estallido. O sea, mientras estaba haciendo la película pensaba que era una historia muy personal, muy de todo, no tenía eco en nadie más. En la medida que fui presentando, encontrando que mucha gente se sentía reflejada también con la historia, vino el estallido y tomó mucho más sentido la película, como en ese sitio en silencio. Ciertamente, o sea, cuando en el estallido se hablaba de las pulsiones de aquello que no se resolvió, cuando se hablaba de una historia que se construye sin incorporar a todos los sectores, hay harto de tu historia, de la historia que tú cuentas, que es colectiva y que la podemos mirar desde la perspectiva país. Esto nos permite acercarnos un poco a por qué esta es la historia de tu nombre. Tu nombre es Uh-huh. Karin y Karin es también el nombre de Karin Eitel, que es una joven
ella es parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y es detenida en el contexto de la investigación por un caso de secuestro. Y Karen Eitel es exhibida en televisión en un momento absolutamente chocante, yo creo, de la época, de una época cargada de imágenes chocantes. La de Karen Eitel fue una particularmente dolorosa, ¿no? Ella es obligada a hacer una lectura en público que evidentemente está siendo coercionada, que está ella entregando bajo condiciones de tremendo dolor. Podemos ver de qué manera o cómo se presenta a Karen Eitel en tu película, porque ella está detrás de la historia de tu nombre. A veces cuando era chica les preguntaba a mis papás por Karin, solo porque quería saber. Me contaron que estuvo detenida y que fue torturada. Estaban en dictadura. Un interrogatorio suyo fue transmitido en televisión. Ellos no vieron ese interrogatorio en la tele. Lo leyeron en una revista contraria al régimen. Mi mamá estaba embarazada de mí, tenía como 7 meses. Me contó que había una foto chiquitita en ese reportaje. Siempre me mencionaba esa foto. Dice que no lo pensó tanto, solo creyó que ese debía ser mi nombre. La niña que está en la ventana me prestó todos sus archivos. Su familia había grabado desde el 89 hasta el 2000. Ahí está la imagen de archivo que, como tú decías, es un archivo colectivo, ¿no? Es una niña que te presta sus archivos, pero también es de alguna manera una niña y todas las niñas. Yo quiero citar a Pedro Lemebel cuando escribe respecto a Karen Eitel, esta declaración que ella entrega en la televisión. Lemebel lo describía como: Karen iba leyendo y en su voz narcotizada contaba una película falsa que todo el país conocía de memoria. En su tono tranquilo, impuesto por los matones que estaban detrás de las cámaras, se traduce la golpiza, el puño ciego, el lanzazo en la ingle, la caída y el rasmillón de la cara tapado con polvos Angel Face. Así describía Lemebel ese momento respecto a Karen Eitel. Em, para ti, saber que llevabas el nombre de Karen Eitel, ¿cómo fue? ¿Cómo se procesa? ¿Qué significa hoy día? ¿Qué significa después de filmar la película? Em, bueno, creo que como dos o tres niveles o episodios, no sé cómo. Bueno, el primero es este encuentro casual en este como tradicional aquí en Chiloé, donde conocimos al papá. Eh, Eso fue lo primero, porque yo tenía 7 años, 6 años, algo así. Mm. Yo no entendía nada, o sea, la única imagen que yo tengo es como que estaban mis papás y este señor muy felices, y yo ahí enterándome de que ese señor tenía una hija y que lleva. Yo quedé con esta idea de que él sacó una foto porque le iba a contar eso a ella. Luego de eso nunca más supe nada, o sea, nunca la vi a ella, nunca lo vi a él, como quedó ahí, fue un, solo esa imagen. Pero siempre quedó un poco, porque en el fondo el nombre dice mucho de uno, como, y yo entendí, por eso lo digo en la película, como que hasta antes de eso mi nombre era solo mío, ya no era, y ahora mi nombre ni siquiera es mío, es como, es por alguien. Bueno, yo la conocí cuando estaba haciendo la película, yo la invité a si quería participar en la película, ya sea con las conversaciones o una sola o algo. Ella se tomó su tiempo para pensarlo, pero al final me dijo que no, y yo entendí, y ahí entendí como
cosa que es que ella durante toda mi infancia fue una imagen que yo no conocí, yo no tenía de hecho el video yo lo vi en el año 2013 creo, que ahí lo liberaron me parece, y entonces en la película eso, que fue cómo yo me relacioné con ella, como con una idea difusa, la imagen en el fondo. Y por eso también dejé fuera el archivo. Y bueno, y posterior al estreno, nosotras hicimos un acercamiento. Mantenemos hoy día como después de eso, como ella vio la película, la vio con su familia, la vio con sus hijos, y entonces por eso tengo como 3 etapas de esta relación, como que muy niña, después yo la busqué, y luego fue un poco al revés, ella me buscó a mí película, que fue el año pasado hablamos, nuevamente. Así que nada, como se abren como otras instancias, la vida te da otras vueltas, formas de ir tejiendo las historias. Y me siento cercana a ella. Y probablemente los recuerdos se van entretejiendo de otra manera y te pueden dar nuevos significados. Tú citas este momento que tú eres muy chiquita y ves que tu papá conversa con otro hombre y que probablemente le está diciendo que tú llevas el nombre de Karin Eitel y él saca una foto para mostrársela a su hija. Y de alguna manera en la película por lo menos lo que aparece como la primera señal que nos va a llevar hacia la figura de Karin Eitel. Karin, la película parte siendo una historia de una niña, luego es una historia familiar, es la historia de un país, es la historia también de este episodio donde Karin Eitel toma este protagonismo trágico, inesperado, pero es también, sobre todo, la historia de tu papá y tu mamá, y de las decisiones que ellos van tomando, y de las historias que ellos van trayendo, y cómo esas historias se proyectan en los hijos o las hijas. ¿Son finalmente ellos los personajes principales de la cinta sobre tu nombre? Sí, fue súper difícil porque ese principio, eso fue un descubrimiento totalmente del rodaje. Para mí, hablar de los mismos temas iba a ser la misma búsqueda, archivos ajenos, auto, etcétera, viaje. Estaba mucho más enfocado en la búsqueda de Karin Eitel y como profesional, pero era tan eh, como, a ver, no sé cuál es la palabra, pero en algún momento fue tan fuerte lo que estaba pasando alrededor de mi papá y de mi mamá que la película naturalmente se volvió hacia allá, pero fue un trabajo para mí. Y bueno, también porque la película es una cosa, yo siguen siendo papá y mamá de mí, entonces ahí empiezan como cosas a configurarse, como tengo que hacer esto, exponerlo de esa manera, en fin. Pero creo que la vieron, tanto mi papá, mi mamá como Karin, que eran las tres, como que no se sintieran expuestos o mal expuestos. La han aceptado súper bien. La película, yo siento que de alguna manera hay un... Y eso lo aprendí después, como hay un peso que se les quitó a ambos de alguna manera, o sea, a los tres. Podemos ver otras de las escenas de la película en este temporal de documentales. Recordar que está disponible de manera gratuita con solo un clic. El documental se llama Historia de mi nombre y es no solo una cinta autobiográfica, sino que ha sido una cinta premiada, estrenada en el Festival de Valdivia y obtuvo una mención honrosa en la sección Bright Futures para creadores y creadoras emergentes en el Festival de Rotterdam del año 2019.
Supe tarde que Karin había sido del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No creo que me lo hayan dicho cuando conocimos a su papá en Agoní. Tampoco logro recordar cuándo me lo dijeron. Sí recuerdo que fue después del incendio que empecé a leer y buscar todo lo que hubiera de ella. Ahí me enteré que el Frente era el aparato militar del Partido Comunista, que realizaban acciones contra la dictadura, que a ella la acusaron de participar del secuestro de un coronel del ejército, que fue detenida, que fue torturada y que un interrogatorio suyo fue transmitido por la televisión pública en horario prime. A esta parte del recorrido de historia de mi nombre. Karin, mirando hacia atrás y nos has dado varias reflexiones en torno a lo que, cómo se desarrolló el documental, a quienes son quizás los personajes más importantes o cómo va cambiando el protagonismo de los personajes a lo largo de la historia. ¿Me puedes hablar un poco de cómo de cómo conseguiste finalmente las imágenes? Tú hiciste un llamado abierto a que te compartieran imágenes de la época, ¿no? Como llamados internos, o sea, llamados a amigas y amigos, pero a gente cercana. Y también hicimos una convocatoria por Facebook. Escribimos por Facebook, las productoras, yo, igual fue y contestaron algunas personas, pero lo más impresionante fue que me regala, o sea, que me pasa sus archivos, que es de esta familia que filmó del 89 al 2000. Es maravilloso, es una cosa demasiado linda, porque ahí uno puede ver, eso no está todo en la película, pero ahí uno puede ver cómo hasta el 2000 avanza Chile, entonces igual fue parte como de material de una manera, y eso también reforzaba esta idea que no era mía, sino que estaba reflejado ahí in situ, la materialidad de ese archivo, como parte como comprándose esta cámara en cuotas, después va avanzando en la medida que era. Es muy lindo eso, y esas son cositas como que, bueno, es una va alimentando también estas ideas que con las que iba escribiendo la voz. Y fueron, bueno, me encontré, yo no trabajo con personas, la película tiene los personajes de mi familia, pero yo sí establecí vínculos con las personas que me conozco. Y hoy día, cada cierto tiempo, hablo con esta familia, fueron a ver la película también todos como reunidos y fue muy gracioso. A los hermanos chicos de ella, yo los vi bebés en estos videos. Las filmaciones se detuvieron en el 2000 y yo los vi el 2019 en el Normandí. Fue como, tú eras la guagua, no sé qué, tú te caíste aquí, y ellos no entendían nada. Pero bueno, son relaciones que se tejen alrededor. Exactamente, y en ese sentido yo creo que hay una otra capa en la película, en este trabajo que tú describes, porque de alguna manera las personas que estaban filmando, o esta familia que estaba filmando entre aquellos años, estaba de alguna manera también filmando tu película, o filmando trozos de tu película, lo cual yo creo que le agrega una capa más a Historia de mi nombre. Karin Cuyul, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en esta temporada de documentales. Sabemos que es difícil, que la conexión no es la más fluida desde aquí a Chiloé, lamentablemente, pero hemos podido escucharte y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras en el temporal de documentales.cooperativa.cl y que además tengas esta invitación para que las personas puedan ver la película durante los próximos días. Muchas gracias. Señal, perdón. No hay problema. Muchísimas gracias, Karin Cuyul, la directora de Historia de mi nombre, y recordamos que la película va a estar disponible hasta el 15 de agosto en el temporal de documentales, que es una iniciativa de Cooperativa y CCDOC, la Corporación Chilena del Documental. Cooperativa.cl y CCDOC presentan
Temporal de documentales. Empecé a revisar archivos ajenos que otras personas me prestaron. Y un recuerdo insistía en volver. Cuando yo tenía 8 años, hicimos un paseo. Mis papás se pusieron a hablar con un hombre mayor. Me acuerdo que mis papás y ese señor estaban emocionados. Él me pidió sacarme una foto porque esa foto se le iba a llevar a su hija. No estoy segura si esto es un recuerdo o un relato aprendido de memoria. De lo único que estoy segura es que ese día supe que la hija de ese señor se llamaba Karin Eitel y que mis papás me pusieron mi nombre por ella. Supe tarde que Karin había sido del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que realizaban acciones contra la dictadura. Cuando chica, siempre le pregunté a mis papás por Karin, pero nunca les había preguntado cuáles fueron sus razones para darme este nombre. Un día que viajé a visitar a mi mamá, le pregunté. Ella se puso a llorar. Había un agujero negro. Algo en nuestra historia era como una página en blanco. Historia de mi nombre, de Karin Cuyul, 10 al 15 de agosto. Temporal de documentales.cooperativa.cl